Si analizamos la historia, vemos la Edad Media. La Edad Media fueron 10 siglos de dolor. Ahí las mejores oraciones de la Iglesia son de esa época del Valle de Lágrimas, que era esto. Y de la Edad Media se sale con el Renacimiento, un renacer del hombre, y se pone al hombre en el centro de todo. Los 4 grandes renacentistas que conocemos, aunque sea por las tortugas ninja, son Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Y Miguel Ángel era muy curioso, era un hombre que era de todo, era un ser completo. Era un hombre que era arquitecto, escultor, pintor, ingeniero. Era una persona completa, y hablamos de hace mucho tiempo, hablamos del 1500. Ese hombre, entre sus cosas, ha hecho unas de las mejores esculturas a nivel mundial. Y entre ellas, por ejemplo, está el David. Dicen que él siempre decía que las obras estaban dentro de la roca. Entonces, él iba al mercado a comprar bloques grandes de mármol y los miraba, los chupaba, los tocaba, los olía, y él decía que la obra que estaba dentro ya estaba, y que él lo único que hacía era quitar las capas que sobraban. Pues después de todo eso, él cogía y se tiraba 4 años de su vida haciendo una obra. De 1501 a 1504 hizo el David. Fíjense dar 4 años de su vida para una obra. Pensemos que todas las mañanas se levantaba, hacía muchas más cosas, por supuesto, cogía su martillo, cogía su cincel, y iba quitando las capas que, según él, sobraban, de tal forma que iba sacando la obra. Pero todos tenemos un mal día, y estoy seguro que había un día que se levantaba enfadado con su mujer, con quien fuera y demás, y daba un mal golpe, y la estatua se quebraba. Pensemos en perder 4 años de trabajo, nadie lo querría. Pero había una solución que inventaron, que es que cogían una vela, la encendían, calentaban la cera, la echaban por la raja de que se había hecho un bloque de mármol y soplaban polvo de mármol. En ese momento, la estatua quedaba perfecta y a los ojos de cualquiera no había ningún daño, pero realmente cuando hacía calor se empezaba a quebrar, a deslizar esa cera, y dividieron las estatuas entre las estatuas con cera y las estatuas sin cera. De ahí, para muchos, viene la palabra sincera, que para nosotros a veces la simplificamos y decimos que significa solamente la persona que dice la verdad. Pero sincero es algo mucho más completo, si lo analizamos. Es la persona perfecta, es la persona que no tiene rupturas, es la persona que está preparada para todo, que está preparada para el calor, para el frío, para lo que haga falta. Y el mundo necesita en este momento gente sincera. Yo tuve la suerte, he sido docente en América, en África y en Europa, y ha sido una experiencia fundamental. La docencia es algo que llevo en el ADN. Soy de familia de militares, yo salí la oveja negra, pero realmente la docencia es algo fundamental. Y en el año 2001 tuve la suerte de estar en Mozambique, en un pueblecito llamado Nacala, de voluntario ayudando en escuelas comunitarias. Esa experiencia para mí me cambió la vida completamente. Me cambió en muchos sentidos porque, bueno, porque África es diferente. O sea, he estado en muchos sitios, pero África se lleva la palma por el color, por la belleza, por la alegría, pero también por la dureza y también por el dolor. Cuando llegué, al poco tiempo no nos dejaban salir, porque íbamos con una comunidad y no nos dejaban salir. Nos tenían retenidos dándonos clases de la cultura macúa, que es la cultura del pueblo de Nacala en el que estaba, y de un poco de la gente. Lo de la cultura lo he entendido muchas veces, porque yo, por ejemplo, cuando vine a Ecuador, solamente palabras que decía hacían sonrojar a la gente, porque los españoles a veces hablamos muy mal. Y en muchos sentidos, ese tiempo para nosotros fue un tiempo de pérdida, porque queríamos salir, ayudar, estar dando clases, hacer. Pero claro, nos prepararon. Y al poco tiempo, la primera opción que nos dieron es ir donde las hermanas blancas, las White Sisters, a dar de comer a los niños. Niños negritos preciosos que comían solos con meses. O sea, eran capaces de coger un plato con 6 meses y comer ellos solos. O sea, unas habilidades fundamentales. El problema de África muchas veces es la malaria. La malaria es un mal de un mosquito muy pequeño, pero es un mal que realmente es de África. Como no es de otros países, dicen que no está curado. Y realmente la malaria no tiene cura, tiene preventivos. Bueno, pues yo cogí un niño en mis brazos, un niño pequeño, le empecé a dar de comer y el niño se murió en mis brazos. Eso realmente me quebró. La hermana me dijo, no es culpa tuya, tuvo malaria cerebral. Pero yo pensé que se había quedado dormido y se había muerto. Eso realmente fue algo muy duro. Y realmente lo que vivía allí era una dureza extrema. Todos los días íbamos de funeral. Todos los días moría alguien con enfermedades que se podían curar con dólares, no con más.
pero realmente íbamos a, bueno, ayudar en lo que podíamos, pero realmente ellos nos ayudaron más a nosotros. El pueblo con más dolor del mundo, que yo podía decir, y con la alegría y con las ganas de vivir más grandes. Había muchas miserias en ese entorno, desde casar a niñas jóvenes con gente mayor para limpiarse del SIDA, porque había la conciencia de que si se tenían relaciones con una niña más joven, se podían limpiar del SIDA. Era una dureza extrema, pero es la gente más feliz del mundo. Y allí dando clases en las escuelas comunitarias, que no era una escuela, era una pizarra apoyada en un árbol. A eso le llamaban una escuela. Me prometí a mí mismo seguir siendo educador y seguir cambiando las cosas desde mi pequeño punto de vista. Eso me llevó a seguir avanzando en el mundo de la educación y a trabajar en temas de gerencia educativa. Estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución industrial del Big Data, del blockchain, Machine Learning, Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Es una época maravillosa. En los últimos 5 años hemos avanzado más en tecnología que en todos los siglos anteriores. Pero también perdemos cosas. Para los docentes, hace poco, que se empezó a hablar tanto de la inteligencia artificial, había un miedo. ¿La inteligencia artificial va a dejar de lado al docente? No, va a cambiar las cosas. Y ahora nadie puede negar la fuerza y el poder que tiene ChatGPT. Los centros universitarios podemos hacer dos cosas: taparnos los ojos y no querer ver ChatGPT, o sacar las fortalezas de ChatGPT. Cuando hubo el primer ferrocarril en España, ese ferrocarril cogía 20 kilómetros por hora y la gente tenía miedo de subir porque no sabía lo que hacía esa velocidad al cuerpo humano. Pero el cambio no se paró, siguió adelante. Y eso es lo fundamental, seguir adelante. Hemos pasado una pandemia y parece que se nos ha olvidado algunas veces, pero la pandemia ha hecho mella en todos nosotros y sobre todo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, eh, según la revista Harvard, tienen más enfermedades mentales que nunca. Y en eso tenemos que ser eco como docentes y tenemos que trabajar. El mundo es pequeño, el mundo se ha hecho muy pequeño. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a viajar mucho más de lo que he viajado yo en mi vida, porque el mundo realmente ahora se ha hecho muy cercano y muy al alcance de todos, y con la tecnología mucho más. Y la tecnología es un aliado de la educación, porque nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos trabajarán con educación, pero cometemos un error muchas veces. El error es pensar que las nuevas generaciones están preparadas para la tecnología. No es cierto. Sabemos ahora mismo que tenemos a los millennials, a los Z y a los alfa, que son las 3 nuevas generaciones catalogadas. Mi hija es una alfa, mi hija nació en el 2010, esa época entre igual, mi primera hija. Mi primera hija ha vivido con tecnología, ya tiene celular, etcétera, etcétera, pero no sabe usar tecnología. No sabe usar tecnología. Solo me ha enseñado que para hacer una foto tengo que cambiar de 1 a 0,5 porque así amplío el panorama y no se ven los defectos de la cara. Eso es todo lo que me ha enseñado, pero no sabe usar la tecnología. Los nuevos estudiantes saben hacer vídeos, TikTok lo conocen, Instagram lo conocen, pero no sabe. Según los estudios de Harvard, todo el mundo coge los 5 primeros resultados de un buscador. No buscan más allá. No saben usar un Google académico, no saben usar ninguna de las potencialidades educativas de la formación. Y ahí es donde entramos los centros universitarios. En el centro donde trabajo en España tenemos alumnos de todos los continentes. ¿Y por qué no? Usamos las potencialidades de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuda ¿a qué? A la barrera idiomática. Pensemos que la educación tiene que dar las mismas oportunidades a todo el mundo. Hay gente que por A o por B consigue hablar idiomas de una forma clara, porque tiene posibilidades. Pero nosotros tenemos que dar la posibilidad de que una persona de África, de Asia, de Oceanía, de Europa o de América pueda hablar con otros, y la inteligencia artificial lo da. Y eso debemos meterlo como docentes dentro de nuestras aulas. Y también dar movilidad. Hay proyectos europeos muy interesantes que hablan de cómo un estudiante puede empezar su carrera en cualquier país y terminarla en cualquier otro, porque el pensum es el mismo y van a sacar una titulación. No tenemos que pensar que todo esto es un grupo cerrado y tener preocupación porque nuestros estudiantes se muevan. No, el mundo les va a hacer moverse mucho más y tenemos que buscar que ellos se muevan, que crezcan, que se enriquezcan. Si no aprendemos esto en los centros universitarios, no estaremos preparando a nuestros estudiantes para el siglo XXI. Tenemos que dar, soltar. Una de las cosas que más aprendí en África es que la gente lo daba todo. A mí me acuerdo que llegué a una casa, una familia,
y me invitaron al pato que llevaban cuidando 4 años, que era de la familia, pero para ellos era un honor que yo fuera. El pato hasta tenía nombre, yo me sentía fatal comiéndomelo. O sea, pero ellos te lo daban todo, todo. Pensemos, el sol que tenemos sobre nuestras cabezas nos da la vida. Si no tuviéramos sol, esta tierra sería muerta. Lo podemos ver en nuestro sistema solar. Los países más alejados del sol no tienen vida. Nosotros tenemos vida porque está el sol, pero el sol nos da vida porque se muere. Cada año de nuestra vida es un año menos del sol. El sol brilla porque se desintegra. Eso tiene que ser una metáfora para todos nosotros. Tenemos que darnos, tenemos que ofrecer al mundo y sobre todo tenemos que ayudar a la gente. De camino hacia esta universidad hay un mural de Albert Einstein que dice: hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es locura. Las universidades llevamos tiempo siendo un poco locos, porque queremos que los mismos pensum sirvan para los mismos alumnos pasando los años. Tenemos que adaptarnos a los tiempos, tenemos que adaptar la tecnología a todo lo que estamos viviendo y sobre todo tenemos que dar la oportunidad a que nuestros alumnos sean sinceros, porque el mundo necesita, con locura, con pasión y con desenfreno, gente sincera. Muchas gracias.